Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que me apoyaras suscribiéndote y dejando tu me gusta, para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote este tipo de historias. Muchas gracias. La noche en que todo cambió, nadie en aquel salón de cristal imaginó que el futuro de una de las familias más poderosas del sector construcción se iba a definir, no en una mesa de negociación, sino en una mirada que no debía existir. Ni los ejecutivos, ni los inversionistas, ni siquiera ella. Evelyn Harwell tenía 28 años, y esa noche caminaba con la elegancia calculada de alguien que había sido preparada toda su vida para dominar cualquier sala en la que entrara. El evento se llevaba a cabo en el exclusivo salón privado del Hotel Virelli Grand Tower, en el corazón financiero de Northbridge City, una ciudad que nunca dormía, y donde el dinero hablaba más fuerte que las personas. Evelyn no era solo una heredera. Era la directora operativa de Harwell Structures, una empresa de construcción con décadas de prestigio internacional. Una compañía que no solo levantaba edificios, sino imperios. Su vestido negro, sobrio pero impecable, contrastaba con el brillo dorado de los candelabros. Cada paso suyo era medido. Cada gesto contenido. Cada palabra estratégica. Pero había algo en ella que no encajaba del todo con el resto de su familia. Los Harwell eran conocidos por su frialdad, por su arrogancia, por la manera en la que trataban a sus empleados como piezas reemplazables. Todos excepto uno. Su padre, Arthur Harwell. El único hombre dentro de ese apellido que le enseñó algo más importante que hacer dinero, le enseñó a mirar a las personas a los ojos, a respetarlas, a entender que una empresa no se construye con acero, sino con gente. Y Evelyn nunca olvidó eso. Aunque a veces, en lugares como ese, parecía ser la única que lo recordaba. Evelyn, dijo una voz masculina detrás de ella, suave pero calculada. Siempre es un placer verla. Ella giró con una sonrisa perfectamente ensayada. Frente a ella estaba Daniel Kessler, uno de los inversionistas más influyentes de la noche. Alto, atractivo, con una seguridad que rozaba la arrogancia. Su traje era impecable. Su mirada directa. Demasiado directa. Señor Kessler, respondió Evelyn con cordialidad. El placer es mutuo. Pero no lo era. Ella ya conocía a hombres como él. Ambiciosos. Inteligentes. Encantadores cuando les convenía. He estado revisando los últimos proyectos de Harwell Structures, continuó él, acercándose ligeramente. Francamente, estoy impresionado. Aunque creo que con el respaldo adecuado podrían duplicar su valor en menos de 3 años. Evelyn sostuvo su mirada. Siempre estamos abiertos a oportunidades cuando son las correctas. Daniel sonrió. Y cuando la compañía también toma las decisiones correctas. El mensaje era claro. No hablaba solo de negocios. Hablaba de control. Y posiblemente de ella. La cena avanzó entre conversaciones estratégicas, brindis elegantes y promesas disfrazadas de alianzas. Todo seguía el curso esperado. Predecible. Hasta que algo cambió. Fue un detalle mínimo. Casi insignificante. Una voz suave detrás de ella. ¿Le gustaría algo de beber? Evelyn giró apenas, sin pensar demasiado. Y entonces lo vio. El joven mesero sostenía una bandeja con copas. Su uniforme era impecable pero sencillo. Nada en él destacaba excepto su mirada. No era una mirada servil. No era vacía. Era distinta. Profunda. Como si observara el mundo desde otro lugar. Por un segundo, un solo segundo, el ruido del salón desapareció. Las voces se volvieron lejanas. El tiempo se detuvo. Evelyn no supo por qué. Pero sintió algo. Algo que jamás había sentido en un lugar así. Agua, por favor, respondió finalmente rompiendo ese instante. El joven asintió con una leve sonrisa y se retiró. Sin más. Sin insistir. Sin intentar impresionar.
Y eso fue lo que más le llamó la atención. Durante el resto de la cena, Evelyn intentó concentrarse. En los contratos. En las propuestas. En las palabras cuidadosamente elegidas de Daniel Kessler. Pero algo la traicionaba. Su mirada. Cada cierto tiempo sin darse cuenta lo buscaba. Y él estaba ahí. Moviéndose entre mesas. Sirviendo bebidas. Escuchando sin participar. Pero de alguna forma también la observaba. No de forma invasiva. No con intención. Era más, como si ambos estuvieran conscientes del otro sin saber por qué. Un juego silencioso. Inexplicable. Hasta que en un momento, cuando Evelyn volvió a buscarlo, ya no estaba. Había desaparecido. Sin despedirse. Sin decir nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Evelyn sintió una extraña incomodidad en el pecho. Algo leve pero persistente. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, notando su distracción. Ella tardó un segundo en responder. Sí, solo pensé en algo. Pero no era cierto. Esa noche terminó como muchas otras. Con acuerdos a medias. Con sonrisas diplomáticas. Con manos estrechándose por interés. Pero cuando Evelyn salió del hotel, algo en ella ya no era igual. No podía explicarlo. No tenía sentido. Ni siquiera sabía su nombre. Solo era un mesero. Uno más entre muchos. Y aún así, esa mirada la había seguido hasta su casa. Hasta su habitación. Hasta el silencio de la madrugada. Y por primera vez en mucho tiempo, Evelyn Harwell no estaba pensando en negocios. Estaba pensando en alguien que no pertenecía a su mundo. Al día siguiente, mientras revisaba informes en su oficina, intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era irrelevante. Una distracción. Un momento pasajero. Pero no funcionó. Cerró el archivo. Respiró hondo. Y tomó una decisión que no tenía lógica, pero sí una fuerza imposible de ignorar. Quiero saber quién era el mesero de anoche, dijo con firmeza a su asistente. Un silencio breve llenó la oficina. ¿Perdón? Evelyn sostuvo su mirada. El del servicio privado. El que estaba en la mesa principal. Su asistente dudó. Puedo intentarlo, pero no es información habitual. Hazlo. No fue una orden agresiva. Fue algo peor. Fue una necesidad. Y en ese momento, sin saberlo, Evelyn acababa de dar el primer paso hacia una historia que cambiaría su vida por completo. El nombre llegó más rápido de lo que Evelyn esperaba, pero no de la forma en que imaginaba. No estaba en ningún registro importante. No figuraba en listas de empleados fijos. No tenía recomendaciones influyentes ni contactos relevantes. Era casi invisible. Se llama Liam Carter, dijo finalmente su asistente, dejando una carpeta sencilla sobre el escritorio. Trabaja como personal eventual para eventos. No pertenece directamente al hotel, sino a una agencia externa. Evelyn no respondió de inmediato. Abrió la carpeta con calma. Había poco. Demasiado poco. Edad, 24 años. Estudiante de negocios internacionales en la Westbridge Business Institute. Trabajos registrados, servicio en eventos, turno nocturno en un pequeño almacén logístico. Nada más. Ninguna conexión importante. Ninguna familia influyente. Ningún respaldo. Nada. Y sin embargo, ¿eso es todo?, preguntó Evelyn, sin apartar la mirada del documento. Sí. Es bastante normal. Normal. La palabra quedó suspendida en el aire como algo ajeno. Evelyn cerró la carpeta lentamente. Consigue su horario. Su asistente dudó apenas un segundo. Señorita Harwell, esto tiene que ver con un asunto personal. No había enojo en su voz, pero sí una línea clara.
Y nadie en esa empresa cruzaba las líneas que Evelyn trazaba. Esa misma semana, sin avisar a nadie, Evelyn condujo hasta una zona de la ciudad que rara vez visitaba. Las calles eran más estrechas. Los edificios más antiguos. El ritmo distinto. No había lujos. No había cristales reflejando el cielo. Había vida. Real. Sin adornos. El pequeño café donde Liam trabajaba por las tardes estaba en una esquina discreta. Un lugar sencillo, con mesas de madera gastada y una puerta que sonaba cada vez que alguien entraba. Evelyn se detuvo unos segundos antes de bajar del coche. No era miedo. Era algo más incómodo. Incertidumbre. Cuando finalmente entró, el contraste fue inmediato. El aroma a café recién hecho. El murmullo tranquilo de conversaciones cotidianas. La ausencia total de pretensión. Y ahí estaba él. Detrás de la barra. Con una camiseta sencilla, mangas ligeramente arremangadas, concentrado en preparar una bebida. No llevaba uniforme elegante. No había bandejas de cristal. No había formalidad. Era él. Y por primera vez, Evelyn lo vio sin el filtro de aquella noche. Más real. Más cercano. Más humano. Liam levantó la vista por reflejo cuando escuchó la puerta. Y entonces la vio. Por un segundo su expresión cambió. No de sorpresa exagerada, sino de reconocimiento. Como si una parte de él hubiera sabido que ese momento podía ocurrir. Pero no dijo nada. Solo sostuvo su mirada un instante más de lo necesario. Evelyn avanzó. Cada paso se sentía distinto a los que daba en salas de juntas. No había estrategia. No había discurso preparado. Solo una sensación extraña en el pecho. Cuando llegó a la barra, habló. Un café, por favor. Simple. Directo. Como si fuera cualquier otra persona. Liam asintió. Claro. Su voz era tranquila. Sin esfuerzo. Sin intención de impresionar. Mientras preparaba el café, el silencio entre ellos no era incómodo, pero tampoco normal. Había algo pendiente. Algo que ninguno sabía cómo nombrar. No parece el tipo de lugar al que sueles venir, dijo él finalmente, sin mirarla directamente. Evelyn arqueó apenas una ceja. ¿Y tú no pareces el tipo de persona que juzga sin conocer? Liam esbozó una leve sonrisa. No lo hago, solo observo. Le entregó la taza. Sus dedos rozaron apenas los de ella. Un contacto mínimo. Pero suficiente. Evelyn lo notó. Y él también. Entonces, ¿qué observas? Preguntó ella, llevándose el café con calma. Liam la miró ahora sí directamente. Sin intimidarse. Sin bajar la mirada. Que no encajas del todo en el lugar del que vienes. La respuesta fue inmediata. Precisa. Y peligrosamente acertada. Evelyn sostuvo su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la estaba viendo como un apellido. Ni como una oportunidad. Ni como una figura de poder. La estaba viendo a ella. ¿Y tú? Respondió ella. ¿Encajas en todos los tuyos? Liam negó suavemente. No siempre. Y en esa simple frase, había más verdad que en toda la conversación de la noche anterior con ejecutivos. El tiempo empezó a moverse de forma distinta. Evelyn se quedó más de lo previsto. Hablaron poco, pero lo suficiente. Fragmentos. Detalles. Nada profundo aún. Pero real. Descubrió que Liam estudiaba por las mañanas. Trabajaba en el café por las tardes. Y en un almacén por las noches. ¿Duermes en algún momento? Preguntó ella, genuinamente intrigada. Liam se encogió de hombros. Lo suficiente para no colapsar. ¿Por qué tanto esfuerzo? Él dudó un segundo. No por falta de respuesta, sino por decidir cuánto decir. Porque nadie va a hacerlo por mí.
No hubo dramatismo en su tono. Solo una verdad simple. Evelyn bajó la mirada hacia su taza. Y en ese instante, algo dentro de ella se movió. No era lástima. Era respeto. Uno que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperada. Evelyn encontraba excusas. Reuniones cerca. Tiempo libre entre compromisos. Decisiones que la llevaban casualmente a ese café. Y Liam siempre estaba ahí. Al principio, las conversaciones eran breves. Después un poco más largas. Hasta que un día, sin darse cuenta, estaban riendo. De algo sencillo. De algo sin importancia. Pero genuino. Y eso era nuevo para ambos. Sin embargo, no todo el mundo permanecía ajeno. Daniel Kessler no era un hombre que ignorara cambios. Mucho menos cuando esos cambios involucraban a alguien que él consideraba parte de su futuro. Te he notado distante, dijo una noche durante otra reunión privada. Menos interesada. Evelyn no levantó la mirada de su copa. Estoy ocupada. No, respondió él con una leve sonrisa tensa. Estás distraída. El silencio se volvió más pesado. ¿Tiene algo que ver con alguien? Evelyn lo miró ahora. Directamente. Sin evasivas. ¿Eso importa para los negocios? Daniel sostuvo su mirada. Y por primera vez. Su sonrisa no era encantadora. Era calculadora. Depende de la persona. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Porque lo que para Evelyn era una conexión inesperada, para Daniel, empezaba a convertirse en un problema. Esa misma noche, mientras cerraba el café, Liam salió al exterior para tomar aire. El frío era ligero. La calle tranquila. Pero había una sensación extraña. Como si algo estuviera por cambiar. No sabía qué. No sabía por qué. Pero lo sentía. Y por primera vez desde que Evelyn entró en su vida, Liam empezó a preguntarse algo que no había querido cuestionar antes. ¿Qué estaba haciendo exactamente, acercándose a alguien como ella? Porque algunas conexiones, aunque se sientan correctas, pueden traer consecuencias que ninguno de los dos está preparado para enfrentar. Las primeras grietas no hicieron ruido. No hubo advertencias. No hubo enfrentamientos directos. Solo pequeños cambios casi imperceptibles, pero suficientes. Evelyn fue la primera en notarlo. Reuniones que se cancelaban sin explicación. Inversionistas que empezaban a mostrarse más cautelosos. Correos que antes eran inmediatos, ahora tardaban horas, incluso días. Y en el centro de todo, un nombre que comenzaba a repetirse demasiado. Daniel Kessler. Está moviendo piezas, dijo su asistente una mañana con un tono más serio de lo habitual. No es evidente, pero hay conversaciones paralelas. Está sembrando dudas sobre la estabilidad de la empresa. Evelyn cerró lentamente el archivo que tenía frente a ella. ¿Con qué argumento? Que Harwell Structures depende demasiado de decisiones emocionales, desde que usted tomó más control. El golpe no fue directo. Fue preciso, calculado y personal. Evelyn apoyó ambas manos sobre el escritorio, en silencio. No era la primera vez que alguien cuestionaba su capacidad, pero sí la primera vez que lo hacían usando su vida personal como arma. Sigue monitoreando todo, dijo finalmente. Y consigue registros de con quién se está reuniendo. Sí, señorita. Pero mientras su equipo se movía, Evelyn ya sabía algo importante. Esto no iba a quedarse en rumores. Daniel no era un hombre que insinuara. Era un hombre que destruía con elegancia. Esa tarde, cuando llegó al café, algo en ella era distinto. Más tenso. Más contenido. Liam lo notó en cuanto cruzó la puerta. Hoy no vienes a escapar, dijo él, mientras preparaba su café sin preguntarle. No, respondió ella, dejándose caer suavemente en la silla frente a la barra.
Hoy vine porque lo necesitaba. Liam dejó la taza frente a ella, observándola con atención. ¿Problemas? Evelyn soltó una leve risa sin humor. Depende de cómo lo veas. ¿Consideras un problema que alguien quiera quitarte todo lo que has construido? Liam apoyó los codos en la barra sin apartar la mirada. Sí, pero también depende de si se lo permites. Evelyn levantó la vista. No siempre tienes control sobre eso. No, admitió él. Pero siempre tienes control sobre cómo respondes. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más profundo. Más vulnerable. Evelyn dudó un segundo, pero decidió cruzar una línea que no había cruzado antes. Daniel Kessler dijo finalmente. Está intentando debilitar la empresa y a mí. Liam no reaccionó de inmediato. Pero su mirada cambió. ¿El tipo de la cena? Evelyn asintió. El mismo. No parecía del tipo que se rinde fácil. No lo es. Liam respiró hondo. ¿Y tú? Evelyn sostuvo su mirada. Tampoco. Por un momento ninguno dijo nada. Pero algo había cambiado. Porque esa ya no era una conversación superficial. Era real. Y peligrosa. Los ataques no tardaron en escalar. Un artículo comenzó a circular en medios financieros digitales. No era una acusación directa. Era peor. Insinuaciones. Fuentes cercanas que hablaban de decisiones cuestionables. Rumores sobre relaciones inapropiadas entre directivos y personas externas. Dudas sobre el liderazgo de Evelyn. Nada comprobable. Pero suficiente para sembrar incertidumbre. Cuando Evelyn leyó la nota completa, su expresión no cambió. Pero por dentro, todo se tensó. Porque entendió exactamente lo que Daniel estaba haciendo. No quería destruir la empresa. Quería aislarla. Debilitar su imagen. Hacerla parecer inestable. Y luego ofrecerse como la solución. Esa misma noche, Evelyn llegó al café más tarde de lo habitual. Las luces estaban a medio apagar. Liam estaba cerrando. Pensé que no vendrías, dijo él sin sorpresa. Yo también, respondió ella, quitándose el abrigo con cansancio. Había algo diferente en su mirada. Más expuesta. Más cansada. Liam se acercó. ¿Qué pasó? Evelyn dudó. Pero esta vez no se contuvo. Le contó todo. Los rumores. Las estrategias. La presión. El nombre de Daniel apareciendo en cada rincón del problema. Y por primera vez desde que todo comenzó, Evelyn Harwell no habló como una ejecutiva. Habló como alguien que estaba siendo atacado. Cuando terminó, el silencio se quedó entre ellos. Pero no era incómodo. Era compartido. Liam se quedó quieto unos segundos. Procesando. Está usando lo único que no puedes controlar, dijo finalmente. Lo que la gente cree. Evelyn asintió lentamente. Y lo está haciendo bien. Liam negó suavemente. No. Lo está haciendo fácil. Ella frunció el ceño. ¿Fácil? Sí, respondió él. Porque espera que reacciones como todos en tu mundo, protegiendo tu imagen. Evelyn lo miró con atención. ¿Y qué harías tú? Liam no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Lo enfrentaría, pero no desde donde él espera. ¿Y desde dónde? Liam la miró fijamente. Desde la verdad. Evelyn soltó una leve exhalación. La verdad no siempre gana. No, dijo él. Pero cuando lo hace, nadie puede tocarte después. El silencio volvió. Pero esta vez había algo más. Cercanía. Comprensión. Evelyn bajó la mirada un segundo y luego habló más bajo. Esto también te va a afectar. Liam no dudó. Ya lo está haciendo. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Cómo? Liam dudó un segundo, pero decidió no ocultarlo. Hoy alguien preguntó por mí en la universidad.
Evelyn sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? No lo sé, pero sabían demasiado. El aire entre ellos cambió. Se volvió más pesado. Más real. Porque ahora, ya no era solo su mundo el que estaba en juego. Evelyn apretó ligeramente la taza entre sus manos. No voy a permitir que te arrastre a esto. Liam la observó con calma. No puedes decidir eso por mí. Sí puedo, respondió ella más firme de lo que pretendía. Esto no es tu problema. Liam dio un paso más cerca. Entonces deja de venir. El silencio fue inmediato. Duro. Directo. Evelyn sostuvo su mirada. Y por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. Si realmente quieres protegerme, continuó él, aléjate. Las palabras quedaron suspendidas. Como una verdad que ninguno quería escuchar. Pero que ambos entendían. Evelyn tragó saliva. Había enfrentado negociaciones millonarias. Había tomado decisiones que afectaban a miles de personas. Había sostenido la presión de un apellido que pesaba más que cualquier contrato. Pero eso era diferente. Porque no se trataba de dinero. Se trataba de él. No es tan simple, dijo finalmente en voz baja. Liam negó. Sí lo es, solo que no quieres hacerlo. El silencio que siguió dolió más que cualquier ataque de Daniel. Porque por primera vez, la amenaza no venía de afuera. Venía de una decisión. Una que ninguno de los dos estaba listo para tomar. Esa noche, Evelyn se fue sin decir mucho más. Y Liam se quedó mirando la puerta cerrarse. Con una sensación que no podía ignorar. Porque lo que había comenzado como algo imposible, ahora se estaba convirtiendo en algo peligroso. Y lo peor de todo, era que ninguno quería detenerlo. Durante 3 días no se vieron. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni excusas. Solo silencio. Pero no fue un silencio tranquilo. Fue de esos que pesan, que incomodan, que no dejan pensar con claridad. Evelyn intentó volver a su ritmo habitual. Reuniones. Decisiones. Estrategias. Pero todo se sentía vacío. Automático. Como si estuviera actuando una versión de sí misma que ya no encajaba del todo. Y lo peor no era la presión de la empresa. Era la ausencia. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía a dónde ir cuando todo se volvía demasiado. Del otro lado de la ciudad, Liam también lo sentía. Pero de forma distinta. Más cruda. Más directa. Volvió a su rutina sin cambios. Clases por la mañana. Café por la tarde. Almacén por la noche. Pero ahora, cada espacio tenía un vacío que antes no existía. Cada vez que la puerta del café sonaba, una parte de él esperaba verla. Y cada vez que no era ella, algo se apagaba. Te distraes más de lo normal, le dijo su compañero de turno una noche, mientras organizaban cajas en el almacén. Liam no respondió de inmediato. Solo estoy cansado. No, insistió el otro. Eso no es cansancio. Liam apretó la mandíbula ligeramente. Porque sabía que tenía razón. Pero no quería decirlo en voz alta. No quería admitir que alguien como Evelyn había logrado mover algo dentro del que llevaba años completamente bajo control. Mientras tanto, Daniel Kessler avanzaba. Las reuniones privadas se volvieron más frecuentes. Las dudas dentro de la junta crecían. Y la presión sobre Evelyn comenzaba a volverse insostenible. Hasta que llegó el golpe más directo. Necesitamos hablar, dijo uno de los miembros del consejo, con un tono que no dejaba espacio a interpretaciones. La reunión fue breve. Fría. Eficiente. Hay preocupaciones reales sobre la percepción externa de la empresa, continuó el hombre. Y esas preocupaciones están directamente relacionadas contigo. Evelyn no se movió. Rumores, respondió con firmeza. Nada comprobado.
Eso no importa, intervino otro. En este nivel, la percepción es realidad. Silencio. Daniel Kessler ha propuesto una alternativa, añadió el primero. Una fusión estratégica, bajo ciertas condiciones. Evelyn ya sabía cuáles eran esas condiciones. Pero aún así preguntó. ¿Qué tipo de condiciones? El hombre sostuvo su mirada. Un cambio en la dirección operativa. Ahí estaba. Claro. Directo. Sin adornos. Querían quitarla. Y usar a Daniel como el salvador. Evelyn respiró hondo. No hubo enojo. No hubo desesperación. Solo una claridad fría. Entonces no quieren salvar la empresa, dijo. Quieren entregarla. Nadie respondió. Y ese silencio fue suficiente. Esa noche, sin planearlo, Evelyn condujo. Sin destino claro. Sin rumbo. Solo necesitaba salir. Pensar. Respirar. Pero el camino la llevó al mismo lugar de siempre. El café. Estaba cerrado. Las luces apagadas. La calle en silencio. Evelyn se quedó dentro del coche unos segundos. Mirando la puerta. Recordando. Y entonces. Lo vio. Liam estaba sentado en la acera, con la espalda apoyada en la pared, mirando el vacío. Como si también hubiera llegado ahí sin intención. Sin saber por qué. Evelyn bajó del coche. El sonido de la puerta lo hizo girar. Sus miradas se encontraron. Otra vez. Como aquella primera noche. Pero ahora. Todo era distinto. Más real. Más complicado. Más inevitable. Dijiste que me alejara, dijo ella, con una calma que ocultaba todo lo que sentía. Liam soltó una leve sonrisa cansada. Y tú no eres muy buena obedeciendo. Evelyn negó suavemente. No cuando no estoy de acuerdo. El silencio entre ellos fue corto. Pero intenso. ¿Todo empeoró? Preguntó él. Evelyn no dudó. Sí. Liam asintió como si lo esperara. ¿Y qué vas a hacer? Evelyn lo miró. Directamente. Pelear. Liam se levantó lentamente. Quedaron frente a frente. A una distancia mínima. Entonces ya tomaste tu decisión. Evelyn sostuvo su mirada. No completamente. Liam frunció ligeramente el ceño. ¿Qué falta? Evelyn dio un paso más cerca. Su voz bajó apenas. Tú. El aire se tensó. Porque ya no había espacio para medias palabras. Si sigo con esto te van a atacar más, continuó ella. Van a buscar la forma de romperte. Liam no apartó la mirada. No soy tan frágil. No se trata de eso, respondió ella. Se trata de que no mereces cargar con algo que no te pertenece. Liam respiró hondo. ¿Y tú sí? Evelyn no respondió de inmediato. Porque la respuesta era obvia. No. Pero lo hacía igual. Siempre. No, admitió finalmente. Pero es mi mundo. Liam negó suavemente. Tal vez ese es el problema. El silencio volvió. Pero esta vez. No se paraba. Acercaba. Porque ambos estaban diciendo lo que habían evitado durante semanas. Esto no debería funcionar, dijo Liam casi en un susurro. Evelyn asintió. Lo sé. No tiene sentido. Tampoco lo tuvo desde el principio. Liam soltó una leve risa sin humor. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Evelyn lo miró como no había mirado a nadie en años. Sin filtros. Sin control. Sin estrategia. Porque no quiero una vida donde tú no estés. La frase quedó suspendida en el aire. Pesada. Honesta. Irreversible. Liam cerró los ojos un segundo. Como si necesitara procesarlo. Como si necesitara decidir. Porque ese momento lo cambiaba todo. Cuando volvió a mirarla.
Ya no había duda. Entonces no te alejes, dijo finalmente. Evelyn sintió como algo dentro de ella se acomodaba por primera vez en días. No lo haré. Pero Liam no terminó ahí. Pero tampoco voy a ser un problema en tu vida. Evelyn frunció el ceño. No lo eres. Todavía no, respondió él. Pero puedo ser parte de la solución. Evelyn lo miró intrigada. ¿Cómo? Liam dio un paso atrás, manteniendo la calma. Estudio negocios internacionales, ¿recuerdas? Evelyn asintió. Sí. Entonces déjame ayudarte, desde donde sí puedo. Evelyn lo observó en silencio. Y en ese momento, lo vio diferente. No como el mesero. No como el chico que trabajaba sin descanso. Sino como alguien capaz. Inteligente. Con una visión distinta. Daniel está jugando con percepción, continuó Liam. Entonces deja de intentar controlarla y cambia el escenario. Evelyn entrecerró ligeramente los ojos. Sigue. Y por primera vez, no era ella quien guiaba la estrategia. Era él. Expande, dijo Liam. No local, internacional. Evelyn no dijo nada. Pero algo hizo clic. Si creas una proyección sólida fuera del país, los rumores locales pierden peso, continuó. Y él pierde control. El silencio fue inmediato. Pero no por duda. Por impacto. Porque lo que Liam acababa de decir no era una idea simple. Era brillante. Evelyn dio un paso hacia él. Más cerca. ¿Cuánto tiempo llevas pensando así? Liam esbozó una leve sonrisa. Desde antes de conocerte. Y en ese momento, Evelyn entendió algo que nadie más había visto. Liam no era alguien fuera de su mundo. Era alguien que podía cambiarlo. Esa noche no terminó con un beso. Ni con promesas exageradas. Terminó con algo más fuerte. Una decisión compartida. Pelear. Juntos. Contra un mundo que no los quería en el mismo lugar. Y por primera vez, Evelyn Harwell no se sentía sola en una batalla. Pero mientras ellos construían algo nuevo, Daniel Kessler también lo hacía. Y cuando se enteró de que Evelyn no se había quebrado, sonrió. No con encanto, sino con intención. Porque el siguiente movimiento no iba a ser sutil. Iba a ser definitivo. El golpe final no tardó en llegar. Pero esta vez, Evelyn estaba lista. La reunión extraordinaria del Consejo fue convocada con carácter urgente. Todos los rostros importantes estaban ahí. Las miradas eran tensas. El ambiente definitivo. Daniel Kessler llegó puntual. Seguro. Elegante. Convencido de que ese día, todo se cerraría a su favor. Cuando tomó la palabra, no hubo rodeos. Harwell Structures necesita estabilidad, comenzó. Y una dirección clara que inspire confianza inmediata en los mercados. Evelyn lo observaba en silencio. Sin interrumpir. Sin reaccionar. Los rumores no desaparecerán solos, continuó él. Pero una reestructuración adecuada sí puede contener el daño. Algunos miembros del consejo asintieron. Otros evitaron mirar a Evelyn. Mi propuesta es simple, finalizó Daniel. Una fusión estratégica bajo mi grupo de inversión, con una nueva dirección operativa. Silencio. Pesado. Calculado. Era el momento. El movimiento que llevaba semanas preparando. Pero antes de que alguien más hablara, Evelyn se levantó. Sin prisa. Sin tensión visible. Y cuando habló su voz no tembló. Terminé. Todos la miraron. Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Perdón? Evelyn sostuvo su mirada. Terminaste, Daniel. No hubo agresividad. Pero sí una firmeza que nadie esperaba. Ahora me toca a mí. Se hizo un silencio absoluto. Evelyn avanzó unos pasos.
Durante semanas se ha cuestionado mi capacidad, mis decisiones y mi estabilidad, dijo. Todo basado en percepciones. Hizo una pausa. Así que decidí responder con hechos. Una señal. Su asistente activó la pantalla principal de la sala. Lo que apareció cambió todo. Proyecciones internacionales. Acuerdos preliminares. Alianzas con firmas extranjeras. Expansión hacia mercados que ninguno de los presentes había considerado a corto plazo. El murmullo fue inmediato. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los consejeros, sorprendido. Evelyn no apartó la mirada. El futuro de la empresa. Pasó a la siguiente diapositiva. Negociaciones avanzadas con desarrolladores en 3 países. Inversión asegurada sin necesidad de ceder control operativo. Daniel la observaba ahora sin moverse. Pero su expresión había cambiado. Esto no estaba en los reportes, dijo otro miembro. Porque no era el momento, respondió Evelyn. Hasta ahora. Se hizo un silencio denso. Mientras algunos invertían tiempo en rumores, yo estaba construyendo algo que los dejara sin efecto. Miró directamente a Daniel. La percepción cambia cuando la realidad es más fuerte. El golpe fue limpio. Preciso. Irrefutable. Durante unos segundos nadie habló. Y luego, algo que no había ocurrido en semanas. Las miradas cambiaron. La duda se desplazó. La confianza volvió. No completamente. Pero lo suficiente. Daniel finalmente habló. Pero su tono ya no era el mismo. Interesante movimiento, dijo. Arriesgado. Evelyn sostuvo su mirada. Más arriesgado es intentar quitarle el control a alguien subestimándola. El silencio final fue definitivo. La propuesta de Daniel perdió peso en ese instante. No por emociones. Por números. Por visión. Por estrategia. Y él lo sabía. Días después, la tormenta comenzó a disiparse. Los rumores perdieron fuerza. Los inversionistas retomaron confianza. Y Harwell Structures no solo se mantuvo firme. Se fortaleció. Daniel Kessler no volvió a insistir. No hubo confrontaciones finales. No hubo escenas dramáticas. Solo una última conversación. Privada. Breve. Podríamos haber sido un buen equipo, dijo él con una calma distinta. Evelyn lo miró sin hostilidad. Pero no por las razones correctas. Daniel asintió levemente. No. Una pausa. Subestimé algo. Evelyn esperó. Que no todo se puede negociar. Ella sostuvo su mirada. Exacto. Y con eso, Daniel Kessler se retiró. No derrotado. Pero sí fuera del juego. Los meses pasaron. Y esta vez no fueron caóticos. Fueron constructivos. Liam terminó su carrera en la Westbridge Business Institute con excelencia. No fue fácil. Nunca lo fue. Pero lo logró. Cada noche sin dormir. Cada turno extra. Cada esfuerzo valió la pena. Evelyn estuvo ahí. No resolviendo sus problemas. No cambiando su camino. Sino acompañándolo. Respetándolo. Y eso significó más que cualquier ventaja. El día de su graduación no fue ostentoso. No hubo grandes discursos. Ni invitados importantes. Solo lo necesario. Pero cuando Liam recibió su reconocimiento, buscó entre el público. Y ahí estaba ella. Sonriendo. Orgullosa. Real. El tiempo hizo lo que mejor sabe hacer. Acomodar lo que parecía imposible. Liam se integró a la empresa. No por influencia. Sino por mérito. Por ideas. Por visión. Y poco a poco, lo que comenzó como algo improbable, se convirtió en una alianza real, personal y profesional. Juntos, llevaron la expansión internacional más allá de lo proyectado.
nuevos mercados, nuevas oportunidades, una nueva forma de hacer las cosas. Porque algo había cambiado en Harwell Structures. Algo que no venía de los números. Venía de las personas. Años después, en una ceremonia sencilla, lejos del ruido del poder y los intereses, Evelyn y Liam se casaron. Sin prensa. Sin negocios de por medio. Sin estrategias. Solo ellos. Y quienes realmente importaban. Cuando se miraron frente a frente, no había duda. No había miedo. Solo una certeza tranquila. De esas que no necesitan explicarse. Porque al final, nadie manda en el corazón. Ni el dinero. Ni el poder. Ni las expectativas. Y a veces, lo que cambia tu vida, no es una gran decisión. Es una mirada. En el lugar menos esperado. De la persona que nunca viste venir. Y Evelyn Harwell, la mujer que había aprendido a dominar cualquier sala, descubrió que el verdadero éxito no era controlar el mundo. Era encontrar a alguien con quien no necesitara hacerlo.